porque comenzamos está pasando con información de alto impacto político. Ustedes saben, recientemente el presidente Alberto Fernández hizo declaraciones sobre los datos de la pobreza, poniendo en duda los datos del propio INDEC. Lo cierto es que ahora lo denuncian y atención, porque en los planes de Alberto Fernández estaba irse del país. Por cierto, destino España, por lo que conocemos. Gonza, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, la denuncia está radicada ya en los tribunales, Caro. Vamos a leer lo que es la ficha de asignación. Creo que la podemos mostrar, Franco. Es la ficha donde están, vos te metés en los tribunales y metés nombre, apellido, algunas cositas más y te aparece esto. Asignación día 5 de diciembre de 2023, es decir, hoy. Expediente número 44290/2023. Es una denuncia, se sorteó, tocó al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3. La denunciante es la doctora Valeria Laura Carreras, una mujer muy cercana al kirchnerismo duro. Los delitos que se le achacan al denunciado Alberto Fernández son los de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Esto es artículo 248 del Código Penal. Y el segundo artículo que le achacan, el delito contemplado en un artículo, que es el 249, es el de incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Vamos a meternos en la denuncia. La denuncia es muy clara. Denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. Solicita con carácter de urgente y como medida cautelar se dicta impedimento de salida del país al doctor Alberto Domingo Fernández, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en la denuncia, la doctora Valeria Laura Carreras empieza a describir qué es lo que le achaca al hasta ahora presidente de la Nación. Vengo a formular una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Especialmente solicito se ordene cautelarmente la prohibición de salida del país para Alberto Fernández. Ello atento a haber trascendido que el actual presidente saliente se instalaría a vivir junto con su familia en España. Entonces va a la descripción de los hechos. Dice la doctora Carreras: en las últimas horas se ha tomado conocimiento a través de una entrevista brindada por el actual mandatario Alberto Fernández que, abre comillas, descreía del índice de pobreza informado por el INDEC. Y ahí cita a Alberto Fernández, Caro. Sí. Es muy fuerte, dice. Esto lo dijo Alberto Fernández, está citado en la denuncia. Yo creo que la pobreza está mal medida. Si hubiera semejante cantidad de pobreza por el 40%, la Argentina estaría estallada. Esto, vuelve a cerrar comillas, señaló el presidente que contrapuso esa realidad lacrante con el crecimiento de consumo y la creación de empleo registrado. Ahora, ¿quién decía todos los jueves esto? Que la Argentina tenía los restaurantes llenos. Es la mirada Cerruti, bueno, bien marca Sofi, pero ahora, primero esto habla de que el presidente no ha recorrido ni siquiera la ciudad de Buenos Aires. El presidente que se queja, ¿no?, de esta mirada porteñocéntrica, no ha recorrido ni siquiera la ciudad de Buenos Aires. Ni que hablar del Gran Buenos Aires, ni que hablar del interior de la Argentina. Por supuesto que hay un 40% de pobreza en la Argentina, o más si consideramos la realidad en el interior y en algunas provincias donde no hay creación de empleo privado, Gonza, desde hace ya muchísimos años, casi como un plan 2011. O una estrategia política de 2011. Dominación de la población. Totalmente. De hecho, y donde hay empleos, muchas veces públicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza. O sea, es parte del problema muchas veces ese empleo. Mira, voy a compartir con ustedes algo que utilizo siempre cada vez que hablamos de este tema, que me parece que es muy sano para que Alberto Fernández se entere sobre todo cuál es el estado del enfermo terminal llamado República Argentina, que hoy está en la terapia intensiva. La realidad que tendría que saber el presidente es que el Producto Bruto Per Cápita de la Argentina, que es el que mide la capacidad económica que tiene un país, es el Producto Bruto dividido la cantidad de habitantes que viven en el país. Desde el segundo gobierno de Cristina, pasando por el de Macri, incluido el de él, tuvo una variación anual promedio, escuchen bien, negativa, menos 0,7%. Es decir, por año promedio el Producto Bruto Per Cápita, que es decir, cómo vive esa cantidad de argentinos en comparación con el Producto Bruto del país, fue negativo. La tasa de inversión privada, que es la que mide cuánta capacidad tiene un país para crear trabajo genuino, promedio en estos últimos 12 años fue del 15,7%. Por eso es que Alberto Fernández debería darse cuenta que, en definitiva, entre todas las cosas malas que tuvo la suerte de tener un INDEC que le dijo la verdad, que le dio la verdadera inflación, que le dio la verdadera pobreza, que le dio el verdadero desempleo. La abogada Carreras, que repito, es kirchnerista, retoma las declaraciones de Alberto Fernández. Por ejemplo, cuando Alberto Fernández dice:
La pobreza se mide a través de la encuesta permanente de hogares. Es una encuesta y las encuestas han mostrado su fallabilidad, claro. Obviamente. Las encuestas privadas mostraron fallabilidad, presidente. Las encuestas públicas se hacen con un montón de instrumentos que ojalá las consultoras privadas tuviesen para poder medir. Independientemente de esto, porque además, si no, lo que yo no me explico es cómo Alberto Fernández no denunció o no investigó la metodología del INDEC antes, mientras era o sigue siendo presidente. Ese es su deber. Pero independientemente de esto, evidentemente Alberto Fernández está tan escindido como estaba cuando hacía una festichola en Olivos mientras ninguno de nosotros podía despedir a un ser querido o asistir al nacimiento de alguien de nuestra familia. Alberto Fernández termina su presidencia como la empezó, escindido completamente de la realidad de los argentinos y con un acto de profundo cinismo. Mira, Caro, decir que esos no son los pobres de la Argentina realmente es no vivir en la Argentina. Mira, la abogada dice exactamente lo mismo que vos dice. A partir de estas declaraciones surgen dos elementos que son los que generan la presente denuncia. Uno, el titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, admite asumir que está mal medido el índice de pobreza, que el INDEC, organismo público, no realiza con verdad y transparencia su trabajo. En sus dichos queda expuesto que a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó las medidas correspondientes. Totalmente. Pero no solo no tomó las medidas correspondientes durante su gobierno. ¿Ustedes se acuerdan? Porque lo busqué por las dudas. En la campaña que él hizo en 2019, cómo criticaba a Macri por aquel índice de pobreza del 35%. O sea, arrancó su gestión tomando esos números como válidos. Termina su gestión después de 4 años, como ustedes dicen, sin haber criticado ni una vez la encuesta permanente de hogares, con esta declaración que la verdad que yo soy Marco Alabaña y digo, ¿qué decir? ¿Alguna vez lo van a hacer rendir cuentas en la justicia en serio Alberto Fernández y al gabinete responsable porque las vacunas de Pfizer no hayan llegado a la Argentina, entre otras cosas, ¿no? Porque digo, esto parece algo muy pequeño y casi anecdótico frente a eso otro por lo cual Alberto Fernández tiene que rendir cuentas. Cierro, para que no me mate Franquito, nada más, con una oración. Dice, el titular del Poder Ejecutivo fundamenta sus dudas sobre la medición del INDEC, dando los motivos por los cuales, a su entender, la gente miente en la encuesta de hogares. No, por ejemplo, manifiesta que mienten para no perder un plan, niega ingresos por changas, para que no le quiten la AUH, niega percibir tarjeta alimentar. Digamos, es un disparate total. Bueno, denunciado y se pidió una medida cautelar para que no salga del país y no pueda ir a vivir a España. Bueno.